Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de nuestro programa Imago Mundi en Canal 2 de San Antonio y también paralelamente en Chilena FM con las Crónicas del Domingo. Estamos en un ciclo con científicos y científicas de la Universidad de Chile, quienes de una u otra manera nos van ampliando nuestro conocimiento y vamos, por supuesto, tratando distintas temáticas que nos ayudan a conocer un poco más la ciencia, el universo. Bueno, y hoy día con mucho agrado tenemos el placer de presentar con ustedes específicamente a la doctora Inmaculada Vaca Cerezo, y es española, profesora asociada al Departamento de Química de la Facultad de Ciencias, quien ha desarrollado parte de su trabajo, por supuesto, en España, acá en Chile, y asociado fundamentalmente a lo que es la Antártica, en una línea de investigación que se llama aislamiento de metabolitos secundarios de estructura química novedosa y de interés biotecnológico a partir de hongos filamentosos aislados de ambientes extremos. Puede parecer muy complicado el nombre, pero después la doctora nos va a ayudar a comprender perfectamente de qué estamos hablando. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a nuestro programa. Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí con todos los oyentes y compartir un ratito, un espacio para la ciencia. Así es, por supuesto, le agradecemos su tiempo también, doctora. Bueno, siempre cuando iniciamos el ciclo le pedimos a nuestros invitados o invitadas que se puedan presentar, nos cuenten quiénes son, de su experiencia, en el caso suyo de España, cuándo llegó a Chile. Cuéntenos un poco acerca de usted. Sí, bueno, a mí me trajo un poco a Chile también la parte profesional, digamos, el desarrollo científico. Yo me inicié en mis estudios como química, en la licenciatura en química, y posteriormente mis intereses me fueron llevando más hacia el área biológica, entonces realicé un doctorado también en España, en el área de la biotecnología, y cuando ya estaba próxima para terminar los estudios de doctorado, me surgió la posibilidad de venir aquí a Chile y desarrollar un postdoctorado en la Universidad de Santiago. Y a partir de ahí luego ya me surgió el cargo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, que es donde me desempeño actualmente. Y como por aquel entonces, que era por el año 2008, la situación en España no era muy buena porque justo había habido una crisis económica fuerte, digamos que justo coincidió cuando yo me tenía que incorporar al mercado laboral y yo quería hacer ciencia. Y en ese minuto en España no encontré las condiciones para hacerlo. Y Chile sí que me las ofreció. Claro. Y doctora, en lo personal, ¿por qué le nace esta inquietud de involucrarse en el mundo de la ciencia? Yo creo que todo el mundo que al final acaba involucrado en la parte de la ciencia siempre parte por una curiosidad. Un poco la curiosidad de cómo funciona el mundo. Y a cada uno tiene unos intereses en un área. Particularmente en mi caso, a mí me interesaba mucho la química, porque encontraba maravilloso cómo con un reducido número de átomos, que digamos que es la partes en las que se pueden estructurar todas las moléculas que componen todo lo que existe en la Tierra, digamos, se podían hacer combinaciones y hacer nuevas creaciones. O sea, ese mundo, esa interacción, esas combinaciones, cuáles eran las leyes, cómo se regía, todo eso lo encontraba fascinante. Y a partir de ahí, uno ya empieza a preguntarse cosas y a involucrarse en algunas preguntas que te van surgiendo. Y eso fue lo que a mí me fue derivando un poco después hacia los hongos. Bueno, y a partir de esa inquietud, ¿ha logrado responder esas preguntas que usted naturalmente tenía? Claro, cuando uno es más pequeño, o sea, sus preguntas, las preguntas que se hacen los niños o los más jóvenes son como más básicas, pero precisamente por eso más fundamentales. Y uno se da cuenta que muchas de ellas no tienen una respuesta inmediata, pero uno va aprendiendo cómo puede ir resolviéndolas. Bueno, dentro de lo que nos señalaba de sus estudios sobre la investigación está el estudio de hongos fundamentalmente. Cuéntenos por qué ese interés en particular. Sí, yo comencé mi relación, digamos, profesional con los hongos mientras hacía los estudios de doctorado. En estos estudios yo participaba en el análisis, digamos, estudiando los hongos que producen unos antibióticos que son muy conocidos por todos, que son la penicilina y la cefalosporina, que Correcto. forman parte de los antibióticos que más comúnmente se recetan y se siguen consumiendo. Estos antibióticos
que proceden de los años 50, ¿cierto? Fueron desarrollados y son producidos a partir de hongos filamentosos, de dos géneros fundamentalmente que se llaman Penicillium y Acremonium. Entonces, si bien originalmente podríamos pensar que los hongos son, digamos, microorganismos que no tienen mucha, a lo mejor, relación con nosotros, fuera parte de patógenos, tanto para los hombres como patógenos para las plantas, que es como la relación que hacemos, o las frutas que vemos, los hongos de pudrición en madera, etcétera. Los hongos tienen también una producción muy importante de compuestos, de productos naturales, ¿ya? Que para ellos tienen una función vital en el entorno donde se desarrollan, pero que precisamente porque tienen una actividad biológica muy importante, la cual la mayor parte de las veces nosotros todavía no la conocemos, no la hemos podido dilucidar, la ventaja que tienen es que gracias a esa actividad que tiene, puede ser muy beneficiosa para el ser humano. Y, por ejemplo, la mayor parte de estos compuestos que se pueden aislar de los hongos filamentosos, en concreto, tienen actividades farmacológicas importantes. Está la penicilina y la cefalosporina como ejemplos de antibióticos de gran importancia, que de hecho actualmente se siguen produciendo mediante fermentación con los hongos productores. Y, por ejemplo, también está otro compuesto tan conocido como la lovastatina, antihipercolesterolémico, que también es producido por un hongo filamentoso y también es muy, muy conocido para reducir los niveles de colesterol, y es un fármaco muy habitual. ¿Ya? Entonces vemos que sí que tenemos una relación muy cercana con los compuestos y los productos que producen los hongos filamentosos, beneficiosos para, en este caso, para la salud humana. Bueno, un poco para que nuestros auditores entiendan qué es lo que es filamentoso exactamente. Sí, los hongos se pueden dividir como, digamos, en dos grandes grupos. Uno son los que se denominan unicelulares, como por ejemplo las levaduras, ¿ya? Que son las que se utilizan para hacer las fermentaciones de vino, cerveza, etc. Y luego está el otro gran grupo, que podrían ser los hongos filamentosos, que son aquellos que son pluricelulares, están formados por más de una célula, son organismos compuestos por más de una célula, y que tienen unas estructuras que son como una especie de ramitas con las cuales se sujetan al sustrato donde crecen. Por ejemplo, cuando vemos un limón que se nos ha colonizado un hongo, ¿cierto? Que se pone de color verdecito o grisáceo, vemos cómo el hongo va creciendo y va creando como unos pelitos, que son lo que se denominan las hifas o los filamentos, con los que se incrustan, en este caso en la fruta, ¿ya? Y se agarran ahí a ese sustrato. Esas son como las dos clasificaciones. Y los que producen la mayor parte de estos compuestos que les digo que tienen una actividad biológica que pueden ser para nosotros de interés, son precisamente estos que producen filamentos, y por eso se denominan hongos filamentosos. Por eso hay el nombre de término. Entonces, bueno, usted ha nombrado dentro de todo esto la penicilina como un importante descubrimiento. Obviamente que la penicilina significó un cambio incluso en el tratamiento médico de la salud. ¿Nos puede conversar un poco de eso? ¿Qué significó en su momento que a partir de un hongo se pudiese elaborar penicilina? La historia de la penicilina es una historia, digamos, fascinante, en la que además se mezcla una importante etapa histórica, que es en la Segunda Guerra Mundial. Uno puede parecer que los hechos científicos muchas veces no tienen tanta repercusión en la historia. La penicilina supuso el inicio de lo que se denominó la era de oro de los antibióticos, ¿ya? Pues fue el primer antibiótico que se pudo fabricar y suministrar a nivel mundial. Y fue, de hecho, una ventaja de guerra en aquel minuto, que ayudó, digamos, en la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos e Inglaterra. La historia comenzó en un laboratorio de Oxford, en Inglaterra, donde se aisló un hongo y, mediante observaciones, pudieron ver que se contaminó una placa con este honguito, ¿ya? Y porque alrededor, en una placa que tenían una bacteria que era patógena, se creaba como una especie de círculo, es decir, no dejaba crecer a la bacteria, ¿ya? Entonces, el científico vio ese hecho y no se quedó solamente con la observación, sino que fue más allá y pensó, este hongo tiene que estar produciendo algo que está matando a la bacteria. Entonces se puso manos a la obra para ver qué podía ser y si podía aislar ese compuesto, ¿ya? De ahí entraron a colaborar con otros científicos también de la misma Universidad de Oxford y vieron
que podían aislar el compuesto y se lo podían ir dando a ratones para poder verificar que efectivamente tenía el efecto antibiótico que tenían. En aquel minuto estalló la guerra y se encontraron que esa podía ser una gran ventaja para quien pudiera tener un antibiótico, porque mucha de la gente que moría en aquel conflicto entonces, más que a lo mejor lo que era en la guerra en sí, era después por infecciones, ¿ya? Entonces todo el grupo de Oxford se trasladó a Estados Unidos y allí les dieron absolutamente todas las facilidades que tuvieron en sus manos, crearon hasta campañas para que la gente que encontrara hongos creciendo en las frutas las llevaran al laboratorio y poder encontrar cepas productoras. O sea, fue una auténtica campaña a nivel nacional, apoyo a ese grupo de científicos hasta que desarrollaron la producción, aislamiento, identificación y administración a los seres humanos en un súper reducido corto de tiempo. Y a partir de ahí se dieron cuenta de que no solamente ese hongo, el penicillium era importante, sino que había otros muchos microorganismos, no solamente hongos, también bacterias que producían este tipo de compuestos antibióticos y, como les digo, ahí se inició la era de oro de lo que se denominaron los antibióticos, que en realidad no fue tan largo el periodo en el que se desarrollaron el descubrimiento de muchos antibióticos como en un periodo de unos 20-30 años. Y desde entonces, los antibióticos que se han ido descubriendo son bien pocos, novedosos me refiero, o sea, con forma de conectar los átomos diferentes y que tengan actividades, o sea, formas de matar a la bacteria distintas. Y eso ha generado además que ahora nos enfrentemos a otro problema que van a ser la resistencia a los antibióticos, que en el fondo las bacterias han aprendido cómo se tienen que defender de ese tipo de compuestos. Entonces tenemos que encontrar nuevos compuestos que ataquen a las bacterias patógenas de distintas maneras que todavía ellas no sepan reconocer y no sepan evitar. Claro, bueno, sin duda en su momento entonces el antibiótico fue un gran paso para la medicina, me imagino que a un impacto prácticamente mundial después, ¿no? Efectivamente, eso ya fue un impacto automáticamente mundial. Bueno, estamos a esta hora precisamente conversando con la doctora Inmaculada Vaca Cerezo, que es profesora asociada al Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, acá en nuestro programa Imago Mundi. También estamos en nuestro espacio Las Crónicas del Domingo, como siempre aquí en Chilena FM y Canal 2 de San Antonio. Bueno, estamos hablando un poco de este estudio que realiza la doctora Inmaculada Vaca Cerezo, referida precisamente a los hongos. Ya nos explicó el término de por qué son filamentosos, pero sin duda que esta experiencia nos gustaría que nos contase un poco cómo la ha desarrollado en Chile y cuáles han sido los principales aspectos que usted ha podido obviamente ir descubriendo probablemente y también las etapas que se han ido cumpliendo en este estudio. Sí, bueno, no, al llegar a Chile, digamos en el laboratorio en el que yo llegué, que era de química de productos naturales, iniciamos una nueva línea de investigación que era el estudio, aprovechando, digamos, mi experiencia en el análisis de metabolitos secundarios o productos naturales provenientes de hongos filamentosos, que fue el estudiar este tipo de compuestos, pero en hongos provenientes de la Antártica. ¿Ya? La Antártica resulta un excelente laboratorio natural para muchísimas áreas y disciplinas científicas, ¿cierto? Y no es menos para el área de productos naturales, que es un poco en el que yo me desempeño. Ello es porque tiene un montón en el caso de los hongos filamentosos, de especies nuevas, que además habitan en un ambiente tan extremo como ese. ¿Y qué implicancia puede tener el que sea un ambiente extremo, digamos, para la producción de este tipo de compuestos por parte de los hongos? Bien, los hongos, como cualquier otro organismo, se adaptan a las condiciones de vida que tienen en el medio ambiente en el que habitan, ¿cierto? Entonces, la producción de compuestos, de ese tipo de productos naturales, para ellos es un modo de adaptación al entorno en el que se encuentran. Dado que la Antártica tiene unas condiciones extremas y muy diferentes a otros puntos de la Tierra, las adaptaciones y por lo tanto la producción de estos compuestos, nosotros esperamos que sean compuestos nuevos, distintos a los que se puedan aislar de hongos de otras partes del mundo. De ahí nuestro interés en específicamente estudiar los hongos de la Antártida, porque tenemos diversos indicios que nos indican que pueden producir compuestos que hasta ahora no se conocen y va a ser más factible poderlos aislar desde ahí.
Entonces, iniciamos nuestro estudio yendo a colectar estos hongos, ¿ya? Y nos decidimos por hongos marinos, porque eran los que menos habían sido estudiados en la Antártica. Y ello nos llevó a estudiar los hongos en particular que proceden de las esponjas antárticas. ¿Por qué nos decidimos por las esponjas en particular? Porque las esponjas son unos animales que tienen la particularidad de que sirven de filtradores, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos hongos en el agua, va a ser muy complejo poder encontrar una colección amplia, ya que podemos encontrar muy pocos en un volumen muy amplio de agua y eso implica mucho trabajo. Pero este trabajo de filtración ya lo hacen las esponjas naturalmente porque es su forma de alimentarse. Entonces un poco nos aprovechamos de eso y muestreando esponjas vemos cuáles son los tipos de hongos que se encuentran en ese medio ambiente, en el ambiente marino antártico, ¿ya? Y de ahí obtuvimos nuestra colección de cultivo con la que nosotros trabajamos en el laboratorio. Lo primero que hicimos una vez que obtuvimos los hongos y les cultivamos, ¿cierto? Fue ver qué tipo de potenciales actividades podían tener. Y para ello hicimos test para ver si podían ser los extractos que ellos producen, podrían ahí haber compuestos antitumorales, podría haber compuestos también con propiedades antibióticas o también si podrían tener compuestos con alguna actividad importante antioxidante, teniendo en cuenta además la radiación ultravioleta que llega a la Antártica. Y de ahí vimos que había varios de esos hongos, principalmente unos que nosotros estamos particularmente interesados en el laboratorio, que pertenecen a un género que se denomina Pseudoginoascus y que se cree que son endémicos de la Antártica. Si bien hay en otros lugares fríos, los que estamos encontrando ahí en la Antártica y que nosotros mismos estamos ahora describiendo como nuevas especies, ya son particulares de ahí hasta el momento. No se han encontrado en otros lugares del planeta. Y hemos visto que tienen un potencial muy interesante como productores de actividad antitumoral y de actividad antibiótica. Y en el desarrollo de nuestros estudios también hemos visto que adicionalmente producen pigmentos, o sea, unas moléculas que son rojas, de una intensa coloración roja, y también estamos interesados en poder estudiar ese tipo de pigmentos, ver qué tipo de estructuras son y si tendrían alguna aplicación posteriormente biotecnológica, que podría ser o en el área alimenticia, para tinción de algunos alimentos, que es lo que se utiliza actualmente, con la ventaja además de que tendrían un origen natural, digamos, también para tinción de textil, de telas, que hacemos alguna prueba a pequeña escala en el laboratorio, etcétera. Bueno, en este aspecto es bien importante lo que usted señala porque efectivamente las condiciones de la Antártica suelen ser bastante adversas. Estaba pensando, yo no sé si es correcto lo que le voy a mencionar, pero normalmente uno para que la fruta no se pudra y no le salgan estos hongos, los mete al refrigerador y evidentemente eso inhibe que esto se desarrolle. Por eso llama la atención entonces que se esté descubriendo, ¿no es cierto?, una especie endémica de hongo en la Antártica. Pero yo quería preguntarle, al margen de eso, si esta especie de hongos, pese a ser endémica, ¿fueron introducidas, son naturales de la Antártica o siempre han existido con el continente antártico? Sí, bueno, todo esto es como un poco complejo, porque es complejo definir exactamente si siempre han existido, si siempre han estado ahí, si se lo ha introducido, digamos también, no solamente por el flujo humano, que puede ir con barcos, con los aviones que ahora mismo están llegando a la Antártica, sino también con las migraciones de los animales, de focas, de pingüinos, aves que llegan a la Antártica, ¿ya? Pero también hay que tener presente que la Antártica no es un continente, digamos, solitario, separado, sino que en un minuto estaba formando parte, también unida al continente sudamericano, ¿cierto? Y que después se produjo esa separación. El desarrollo de todas estas especies pueden provenir también de esa época, ¿ya? Y entonces, a partir de ahí, haber evolucionado ellas aparte. Entonces, puede tener, digamos, especies hermanas en el continente, ¿ya? En el continente americano, y después haber evolucionado de forma diferente, generando nuevas especies una vez que se separaron y las condiciones cambiaron radicalmente al, por ejemplo, disminuir drásticamente la temperatura en el continente antártico. Esto ocurrió hace muchos años y eso ha permitido precisamente esta evolución a lo largo de todo este tiempo. Bueno, hay varios temas. Por ejemplo, una vez que usted ya ha realizado estos estudios, recolectaron estos
hongos en la Antártica. Me gustaría saber en qué periodo realizó este viaje a la Antártica y cuéntanos un poco cómo estuvo, las características que tuvo ese viaje. El viaje, hicimos 2 expediciones más seguidas, que fueron en los años 2009 y 2010. Ojalá ahora, próximamente, podamos organizar alguna otra nueva expedición, pero con los hongos con los que estamos trabajando provienen de expediciones que se realizaron en ese año, en esos 2 años. Y nosotros hicimos los muestreos en la isla Rey Jorge, fue el primero de ellos, particularmente en Bahía Fildes, que es donde se ubica Villa Las Estrellas, y donde está también la base Escudero, que es del Instituto Antártico Chileno. Sí. Exactamente, que fue quien nos financia y quien nos apoya logísticamente fuertemente para poder llevar a cabo este trabajo científico. Y la otra parte, el otro muestreo, nosotros lo hicimos también en la bahía, en Rada Covadonga, que es en la península antártica, que es donde está ubicada la base O'Higgins del ejército, ¿ya? Y ahí es el ejército de tierra el que nos presta apoyo también logístico y nos ayudan para poder salir a terreno, para poder ir con Zodiac a las bahías, etc. Y poder realizar nuestros muestreos. Nosotros en el equipo íbamos 2 científicos y 2 buzos, que eran los que que también, uno de ellas también era una científica española, que además es buzo y tenía experiencia de buceo en la Antártica, porque igual bucear en esas aguas no es trivial, no es lo mismo que bucear aquí Exactamente. En la zona central, sí. Entonces tienen que ir bien preparados. Sí, claro. Las aplicaciones, doctora Vaca, que tiene esto que usted está desarrollando desde los hongos estudiados en la Antártica, en la medicina, ¿qué aplicaciones, para hablarlo en sencillo, para quienes nos escuchan y nos ven, podrían tener, por ejemplo, en el ámbito de la medicina? Así como la repercusión más inmediata podría ser como nuevos antibióticos, por ejemplo, ¿ya? O nuevos antitumorales que pudieran servir como tratamiento para distintas variedades oncológicas, ¿ya? Otro ejemplo que ocurrió en territorio chileno, digamos, es que hubo una molécula que también se aisló de un microorganismo en Isla de Pascua. Estos fueron muestreos que habitualmente, o sea, Chile tiene unas particularidades excepcionales por ser precisamente, tener características casi de isla, en el sentido de que está aislado todo el territorio, entonces, y tiene una variedad de climatologías y de ambientes que propician el desarrollo de muchas especies únicas aquí en la... Entonces, no solamente es a lo mejor es conocer la biodiversidad de la que disponemos, también hay gente que viene a conocerla y a ver cómo se puede también aprovechar. Entonces, ese fue el caso de unas expediciones que se han realizado frecuentemente, por ejemplo, en Isla de Pascua, en la que se hacían muestreos para ver qué tipo de microorganismos se encontraban, y de ahí surgió una molécula muy importante que también tiene propiedades antibióticas, que fue la rapamicina, entonces, que viene de Rapa Nui. Entonces, como ven, sí que es algo que se hace habitualmente y es muy importante poder hacer este tipo de muestreos. Si no hacemos, no tenemos este background, este conjunto de posibles moléculas para probar, porque poder encontrar nuevas moléculas antibióticos requiere harto tiempo y no sirve tampoco a lo mejor si sinteticémoslas en el laboratorio. Hubo unos años en el que el desarrollo de un tipo de química teórica, digamos, llevó a pensar a las farmacéuticas que realmente se podían fabricar moléculas. Pero los seres humanos no tenemos todavía la imaginación que tiene la naturaleza, el tipo de estructuras que se encuentran en la naturaleza y, lo que es más importante, durante miles y miles de años, los organismos que producen ciertas moléculas les han dado una función biológica y eso se ha ido desarrollando con la evolución. Y en el fondo nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar esas moléculas y ver qué aplicación nosotros podamos tener, pero tenemos muchas más probabilidades de que encontremos moléculas que tengan una actividad biológica. La mayor parte, o sea, una importante parte, además de la función que puedan tener estos compuestos, lo producen organismos que lo necesitan como defensa, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los hongos, dice, pueden producir este tipo de antibióticos para matar las bacterias de su entorno más cercano, ya que ellos no tienen, digamos, disponibilidad de salir corriendo con las patitas, porque no tienen, entonces tienen que estar en un punto fijo. Entonces, si llegan muchas bacterias a donde ellos se encuentran, ¿ya? Les pueden quitar el alimento. En el fondo son una competencia directa para el alimento que ellos tienen en un determinado entorno. Entonces,
secretan estos compuestos, matan a las bacterias, entonces eliminan esa competencia y se pueden seguir desarrollando en su entorno ambiental. Entonces, esa es una función muy importante que pueden tener una parte de estos compuestos, de estos productos naturales, y entonces por eso es importante que les conozcamos, estudiemos esta estructura y veamos si tienen alguna función para nosotros. Obviamente, esto requiere de un tiempo luego enorme de trabajo, porque viene probar que estas moléculas que se encuentran, primero sean eficaces, luego no sean tóxicas para el ser humano, ¿de acuerdo? Se puedan administrar y llevan todas las fases clínicas de estudio. El desarrollo de cualquier medicamento puede llevar muchos años, y precisamente por eso es necesario que haya muchos grupos que se trabajen esto, porque muy pocas de estas moléculas van a llegar finalmente a poder ser un fármaco. Pero para eso necesitamos, estos son como las pirámides, una base muy completa para poder ir avanzando de a poquito y al final poder tener un grupo de compuestos o de antibióticos que nos vayan a ser útiles, ¿ya? Y en este minuto eso precisamente es algo crítico, y de hecho llevan varios años advirtiendo desde la Organización Mundial de la Salud que se necesitan más estudios para poder encontrar nuevos antibióticos antes de que las bacterias resistentes, multiresistentes, se extiendan más, otras bacterias sean también resistentes y realmente estemos en serios problemas porque no tengamos antibióticos eficaces para poder combatirlas. Doctora, una pregunta que me imagino se hacen también los televidentes, los auditores. ¿Por qué las bacterias se van tornando resistentes? Esto es netamente evolutivo. Hay varios sistemas mediante ellos lo van haciendo, pero en el fondo van aprendiendo cómo eliminar el peligro para ellas, cómo eliminar el antibiótico. Entonces, hay algunas a lo mejor que generan formas de expulsión para que no les afecten, o generan formas de impermeabilizarse, por decirlo así, a la bacteria. Entonces, en el fondo, ellas van aprendiendo cómo sobrevivir. Lo hacen con distintos mecanismos, pero aprenden cómo sobrevivir a cierto antibiótico en particular, ¿ya? Por eso también es tan importante seguir las recomendaciones médicas de tomar exclusivamente cuando te lo receta un médico, porque hay veces que uno puede confundir una infección por bacteria con una infección viral para la cual los antibióticos no son útiles, ¿ya? Porque los antibióticos solamente matan bacterias. Y seguir el tratamiento de días estipulado, etcétera, y no tomar tampoco menos, porque eso puede generar que las bacterias de mi propio organismo aprendan a tener ese antibiótico, ¿ya? Ni tomar tampoco indiscriminadamente, ¿de acuerdo? Porque también con eso estamos generando residuos de antibióticos que hacen que las bacterias con eso vayan aprendiendo, ¿ya? A cómo zafarse, digámoslo así coloquialmente, y cómo eliminar esos antibióticos sin que las afecte. Esto en el fondo es eso, es netamente aprendizaje. Entonces, en el fondo, cuanto menos contacto ellas tengan de rutina con los antibióticos, más vamos a poder preservar los antibióticos que ahora tenemos. Bueno, leíamos nosotros que dentro de su viaje a la Antártica también había tenido la oportunidad de ver un poco cómo este estudio sirve también como respuesta al cambio climático, porque obviamente el cambio climático nos expone a nuevas amenazas. Nos gustaría un poco que nos comentara acerca de aquello. Sí, ahí es bastante drástico lo que se puede observar en la Antártica en cuanto al cambio climático, como los primeros expediciones, lo que me contaban también la gente que viaja más seguido a la Antártica, ha podido ver que en las primeras expediciones que habían realizado, o sea, estamos hablando de un lapso de 10 años, había mucha más nieve, había mucho más frío en la época en que se hacen las expediciones, que estamos hablando que habitualmente es entre los meses de noviembre y de marzo, que es en el verano allá, que es cuando se hacen las expediciones científicas. Así es. Y entonces han encontrado grandes diferencias. O sea, hay muchas más zonas en las que ahora no hay nieve en el verano, cuando antes no era así, ¿ya? Esto afecta harto también a la biodiversidad que uno encuentra en la Antártica. Puede ver cómo puede afectar al comportamiento de los mamíferos, que digamos es como a lo mejor lo más visual, de las focas que se tienen que mover a otros lugares o a otros puntos de la Antártica, o de los pingüinos, pero también afecta en gran medida a los microorganismos, que es lo que no vemos. Y hay una enorme variedad de biodiversidad de microorganismos, y esos microorganismos están allí cumpliendo una función, aunque nosotros no los veamos.
¿ya? En el caso de los hongos filamentosos, por ejemplo, tienen una función vital en el medio ambiente porque ellos son organismos, digamos, que contribuyen al reciclaje de los nutrientes, ¿ya? Entonces, alimentos o materia orgánica que no puede ser asimilada por ciertos organismos, ya los hongos lo reciclan y lo convierten en nutrientes que pueden empezar a tomarlos de nuevo, otra vez incorporarlos a la cadena alimenticia. Y entonces eso hacen una función básica en ese aspecto, fuera parte de la potencial uso que nosotros le podemos dar después, que es mi área, a los compuestos que yo les digo, pero a los compuestos que ellos producen. Pero aparte de eso, ellos hacen una función en el medio ambiente. Entonces, este cambio de temperatura, este cambio hace que no se adapten, porque es muy, muy brusco, no se adapten, no tienen tiempo para la adaptación y estamos perdiendo mucha biodiversidad. Y no sabemos cómo esto va a impactar. No tanto a lo mejor, como les digo, de los animales que uno puede ver, sino también esta variedad de microorganismos que son fundamentales para que se mantengan los ecosistemas como los conocemos. Entonces, el estudio también de cómo se van modificando las poblaciones de hongos, bacterias u otros microorganismos es un indicativo de cómo está afectándole el cambio climático. Y digamos que es el primer cambio y a partir de ahí ya no puede haber un punto en el que ya no hay no retorno y se degradan los ecosistemas con todas las implicancias que eso conlleva. Bueno, una vez yo hablaba con científicos del INAH, precisamente en la base Escudero, y decían que todo lo que pasa en la Antártica tarde o temprano repercute en el mundo entero, por lo tanto hay que estar mirando mucho lo que ocurre ahí, ¿no? Efectivamente, sí, porque uno va viendo ahí cómo se va produciendo eso y además el cambio climático afecta a las corrientes, afecta a los ciclos de agua, a los ciclos atmosféricos, todo eso al final, cuando uno piensa que está muy alejado del punto donde puede haber un cambio más drástico, al final el planeta es un todo uno y todo le va afectando. Bien, doctora, nosotros queremos agradecerle que nos haya acompañado estos minutos acá en nuestro programa, pero quiero dejar en los minutos finales para que nos pueda hacer algún comentario de algún tema que nos le hayamos preguntado o alguna conclusión que usted quiera realizar. Pues mira, ahora que me lo dice, me gustaría animar, no sé si hay muchas niñas que estén viendo o escuchando Claro. este programa. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas que han podido venir con sus colegios a la Facultad de Ciencias, que están interesadas en la ciencia y lo que quiero es animarlas a que tengan curiosidad, animarlas a iniciar una carrera científica en el área que sea, en el área que a ellas les interese, porque necesitamos de su creatividad, necesitamos de su inteligencia. Ya no nos podemos permitir que una parte tan importante de la población se quede sin participar en el conocimiento, sin participar en la ciencia. Una de las cosas que más me impactó fueron niñas que me decían que ellas creían que se les daba que motivaban más a los niños porque ellas no eran tan capaces. Eso es mentira, chicas, no les hagáis caso. Ustedes son tanto o más capaces. Entonces, solamente tienen que tener las ganas, motivarse y estudiar, porque perfectamente lo pueden lograr. Perfecto. Si es lo que os gusta hacer. Sí, y muy buen mensaje, por supuesto, así que obviamente esperemos que aquí tenga mucha acogida para quienes nos estén viendo ahora y que las niñas fundamentalmente se motiven con la ciencia. Bueno, de hecho nosotros estamos este mes destacando justamente científicas exclusivamente de la Universidad de Chile. Súper buena iniciativa, porque de verdad que hacemos falta motivar a las niñas, o sea, no se tienen por qué ellas desligar de participar pensando o minimizándose en el fondo, porque no es así. Y si realmente quieren hacerlo, nosotros tenemos muchas estudiantes súper válidas, valiosas y que pueden llegar a ser grandes científicas. Bien, doctora, muchas gracias por habernos acompañado y que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bien, de esta manera hemos tenido la participación en nuestro programa Imago Mundi de la doctora Inmaculada Vaca Cerezo, profesora asociada del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en este ciclo semanal que estamos llevando a efecto con científicas de esta casa de estudios de nuestro país. Así que muchas gracias por la sintonía y nosotros ya nos reencontramos en un programa similar la semana entrante. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.